Hola muchachos, hoy nos toca revisar la clase número 1 de biología que trata sobre los organismos productores y además vamos a ver las opiniones que ustedes dejaron en el foro de nuestro liceo. Bueno chicos, nos ubicamos entonces en la clase, sabemos que estamos en el inicio, por lo tanto tenemos que analizar el objetivo. Nos pide que comprendamos, nosotros ya sabemos o conocemos cuáles son los organismos productores. Ahora lo que nosotros queremos lograr es comprender que estos organismos productores son importantes en los ecosistemas. Vamos a tener que demostrar interés, curiosidad, ¿en qué? En entender cómo se regula el medio ambiente. Para continuar con esta clase debemos analizar el desafío que nos plantea como pregunta: ¿de dónde viene la materia que compone a los seres vivos? Y también se entrega una imagen de una red trófica. Nosotros tenemos que descubrir cuál es el organismo que es capaz de captar la energía del sol y con eso vamos a poder responder al desafío de la clase. Comenzamos con el desarrollo de nuestra clase. Aquí se entregan dos gráficos de concentración de dióxido de carbono. Se puede apreciar que mientras más cercano a la actualidad, mayor es la emisión de dióxido de carbono. Y se plantea la pregunta: ¿qué actividades consideras que son las que liberan más dióxido de carbono? Desde el inicio de la revolución industrial hasta la actualidad, ha ido en aumento la emisión de dióxido de carbono, el principal gas de invernadero. Esto debido a actividades relacionadas con la industria y además asociado al aumento dramático de la población y la necesidad de alimentos para todas las personas. Si tenemos una alta concentración de dióxido de carbono en nuestra atmósfera, entonces nos planteamos la pregunta: ¿qué organismos son capaces de utilizar ese dióxido de carbono? Y ahí encontramos las plantas, las algas y también algunas bacterias. ¿Qué tienen en común estos tres individuos que realizan fotosíntesis? ¿Dónde se realiza la fotosíntesis? En los cloroplastos. Entonces la fotosíntesis es un proceso por el cual las plantas, las algas y las bacterias captan dióxido de carbono, es decir, ingresa dióxido de carbono al cloroplasto y liberan oxígeno, que es vital para la vida en la Tierra. Las plantas, algas y algunas bacterias son capaces de desarrollar un proceso químico llamado fotosíntesis. Como es una reacción química, necesita de ciertos elementos que llamaremos los reactantes para obtener determinados productos, que es lo que vamos a obtener de la reacción química. Entonces, ¿dónde está la importancia de la fotosíntesis? La importancia es que las plantas son capaces de tomar compuestos inorgánicos, tales como el dióxido de carbono, el agua y los minerales, y los transforman en compuestos orgánicos, tales como la glucosa. La glucosa es un tipo de carbohidrato que sirve como base alimenticia de la cadena. Ya para terminar nuestra clase, nos corresponde revisar la actividad, que plantea la siguiente pregunta: si ocurriera un evento catastrófico y los organismos productores dejaran de fijar carbono, es decir, dejaran de utilizar el carbono que está en la atmósfera, ¿cuál o cuáles creen que serían las consecuencias para las cadenas alimentarias? Muchachos, debo felicitarlo por el trabajo que realizaron en Moodle y seleccioné algunas de las respuestas que dieron algunos de sus compañeros. En este caso, Michael nos dice que no habrían seres vivos, ya que no tendrían alimento. Si las plantas dejan de fijar carbono, dejarían de producir carbohidratos, como la glucosa. Por lo tanto, el resto de los animales no tendrían cómo poder alimentarse. Y además, dejarían de captar dióxido de carbono, por lo tanto disminuiría la producción de oxígeno. Vamos a ver la respuesta de Fernanda, que nos dijo: si desapareciera el carbono de la atmósfera, se irían extinguiendo progresivamente las plantas, porque no podrían realizar la fotosíntesis. Luego se extinguirían animales y probablemente los organismos reinarían la Tierra. Los microorganismos, perdón. Tenemos que hacer una salvedad. Es posible que desaparezcan los organismos que dependen de las plantas, ¿no es cierto? Pero puede que hayan otros organismos que no necesitan oxígeno para poder realizar sus procesos vitales. Y esos serían finalmente
los organismos que colonizarían la Tierra. Ya para finalizar nuestra clase tenemos que retomar el desafío, que nos preguntaba ¿de dónde viene la materia? Entonces ya sabemos que son las plantas, las algas y las bacterias las que son capaces de aprovechar la luz del sol y además convertir la materia inorgánica en materia orgánica. Entonces nos planteamos la pregunta, ¿se cumple el objetivo de la clase? ¿Comprendimos cuál es la importancia de los organismos productores? Sí. ¿Cuál es la importancia? Producen la materia orgánica que sirve como alimento para los demás seres vivos y además producen el oxígeno primordial para la vida en la Tierra. Bueno muchachos, eso fue la retroalimentación de la clase de productores y su importancia. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, me mandan un mensaje por el Moodle o pueden buscarme también en mi Instagram. Nos vemos, hasta luego.